Bienvenidos a la tercera clase magistral. En nuestro encuentro anterior decodificamos el ADN de la organización, su cultura. Vimos que son esas creencias profundas y estables que nos dicen quiénes somos. Pero hoy vamos a cambiar el foco. Vamos a hablar de algo más inmediato. Vamos a hablar de esa sensación térmica que sentís apenas cruzás la puerta de tu trabajo. Esa atmósfera invisible que a veces te impulsa y otras veces te aplasta. Hoy hablamos del clima laboral. Y para entenderlo a fondo, primero tenemos que terminar de separarlo de la cultura. La forma más fácil de verlo es pensando en una persona. La cultura es la personalidad, es el ADN, es profunda y es estática. Es muy difícil que alguien cambie su forma de ser de un día para el otro. El clima, en cambio, es el estado de ánimo, es cómo se siente esa persona hoy. Es dinámico, cambia todo el tiempo y reacciona a lo que pasa en el momento. ¿Por qué es clave esta diferencia? Porque acá nace el error histórico de la gestión tradicional. Como el clima es un estado de ánimo, muchos creen que se arregla animando a la gente. Creen que se soluciona con mesa de ping-pong, viernes de pizza o eventos divertidos. Pero eso es cosmética, es querer curar una depresión con una fiesta. Para el trabajo social, el clima es algo mucho más crítico, no es diversión, es el ecosistema psicosocial donde vivís la mayor parte de tu día. Y la biología es clara, si el ecosistema está contaminado, los organismos que la habitan no se divierten, se enferman o se van. Por eso, hoy vamos a dejar de lado el maquillaje y vamos a aprender a sanar el ecosistema. Te voy a enseñar la ciencia detrás de esto y mi metodología exclusiva de diagnóstico 360 para que dejes de adivinar y empieces a entender la raíz del problema. A menudo nos dicen que el clima es un tema blando, pero la ciencia más rigurosa dice todo lo contrario. Durante décadas operamos bajo el error de Descartes, creyendo que podíamos dejar las emociones en la puerta para ser racionales. Pero el neurólogo Antonio Damasio probó que eso es biológicamente imposible. La realidad humana no es pienso, luego existo. La verdadera secuencia es siento, luego pienso y por lo tanto existo. Sin emoción no hay decisión. Las emociones son el combustible de la razón. Entonces, seguime en esto. Si las emociones son el motor, el clima laboral es la fábrica de emociones de tu organización. Y lo que esa fábrica produzca determinará cómo funcionan los cerebros de tu gente. Y acá viene la clave del rendimiento. El premio Nobel Daniel Kahneman nos explica que el cerebro opera en dos sistemas. Si tu fábrica produce miedo, presión o incertidumbre, activa automáticamente el sistema 1, rápido, instintivo, de pura supervivencia. Las personas quedan atrapadas en modo defensa, se protegen, ocultan errores y dejan de innovar. Pero para activar el sistema 2, que es el lento, el analítico, el responsable de la creatividad y la resolución de problemas complejos, el cerebro necesita una condición biológica indispensable, la seguridad psicológica. Solo cuando el entorno es seguro, la mente puede dejar de defenderse para empezar a pensar. Por eso decimos que el clima laboral es el ecosistema que habilita el talento. Gestionar este ecosistema no es beneficencia para la empresa, es nuestra responsabilidad estratégica para desbloquear la verdadera capacidad cognitiva y profesional de las personas. Ahora vamos a hacer una autopsia de ese aire que respiramos. El clima no es un gas invisible, es una estructura que se sostiene sobre tres pilares fundamentales. Si uno solo de estos falla, el ecosistema se vuelve tóxico. El primero es el pilar estructural. Muchos creen que el buen clima es libertad total. Falso. El cerebro humano necesita estructura para no sentir ansiedad. Este pilar responde a: ¿sé exactamente qué se espera de mí y tengo la autonomía para hacerlo? Acá evaluamos la fricción burocrática. Si para comprar un monitor necesitas 3 firmas, o si hoy te dicen blanco y mañana negro, generamos lo que en sociología llamamos anomia, una ausencia de normas claras. El resultado no es rebeldía, es parálisis. La gente deja de hacer porque tiene miedo de equivocarse o cansancio de pelear con el sistema. El segundo es el pilar relacional. Este es el tejido vivo de la empresa. La pregunta clave es: ¿puedo bajar la guardia? Se basa en la confianza y la seguridad psicológica. Si en tu equipo hay competencia desleal,
Si la información se esconde como un tesoro o si el líder es un policía en lugar de un facilitador, el tejido se rompe. Cuando se rompe el vínculo, el empleado entra en modo supervivencia, se aísla y nadie puede ser productivo si está ocupado cuidándose la espalda. Y el tercero es el pilar motivacional o de retribución. Y por favor, no pensemos solo en el recibo de sueldo. El dinero es higiene, pero lo que define el clima es la percepción de justicia. La pregunta que se hace la gente ¿es justo lo que recibo a cambio de lo que doy? Esto incluye el reconocimiento simbólico, las oportunidades de carrera y la equidad interna. Si yo me esfuerzo y el de al lado no hace nada, lo premian igual, mi motivación se apaga. La falla en este pilar genera el veneno más peligroso para el clima, el resentimiento. Estructura clara, vínculos sanos y justicia percibida, si tenés estos tres, tenés un clima de alto rendimiento. Si te falta uno, tenés un problema caro. Entonces, si el clima es ese ecosistema tan complejo, ¿cómo intervenimos? La mayoría de las empresas manda una encuesta anual estándar y listo. Pero eso es insuficiente si no sabes qué estás buscando. El trabajo social propone un diagnóstico 360 de 3 niveles que va mucho más allá. El nivel 1 es lo declarado. El primer paso es la encuesta, sí, pero no preguntamos ¿estás contento? Para que sirva, la encuesta debe ser un escáner de los 3 pilares que vimos recién. Por ejemplo, para medir la estructura preguntamos ¿tenés claridad sobre tus objetivos? ¿Las normas te ayudan o te traban? Para medir el vínculo preguntamos ¿sentís confianza para hablar de un error con tu líder? ¿Tu equipo te respalda? Para medir la retribución preguntamos ¿sentís que hay equidad entre tu esfuerzo y el reconocimiento que recibís? Esto nos da el mapa de calor, nos dice en qué pilar y en qué departamento está la fractura. Pero recordá la regla de oro, no preguntés sobre lo que no estás dispuesto a cambiar. Si diagnosticás y no haces nada, generás cinismo. Luego, vamos a la entrevista en profundidad. No solo para ahondar en la encuesta, sino para buscar 2 variables que nadie más mira. La primera es el locus de control. ¿Y qué es esto? Es el lugar donde la persona cree que reside el poder sobre su vida. Si diagnosticamos un locus de control externo, estamos ante una persona que se siente una víctima del sistema. Cree que su bienestar depende de la suerte, del humor del jefe o de la política de la empresa. Su postura es, yo no puedo hacer nada, son ellos los que tienen que cambiar. Este perfil es peligroso para el clima porque es pasivo y reactivo. Si diagnosticamos un locus de control interno, encontramos una persona que se siente protagonista. Entiende que aunque el entorno sea difícil, ella tiene poder sobre su respuesta y sus acciones. Su postura es, el clima es malo, ¿qué puedo hacer yo para blindarme o mejorarlo? ¿Por qué estudiamos esto? Porque si tu organización está llena de perfiles con locus externo, ninguna mejora que hagas va a funcionar. Siempre van a encontrar un factor externo para justificar su malestar. Nuestra intervención como trabajadores sociales es detectar esto y trabajar para devolverles la agencia. Moverlos de la queja a la responsabilidad. Y la segunda variable es la carga exógena. Entendemos que el empleado es un sistema permeable. Si tiene una crisis financiera o familiar en casa, su vaso ya viene lleno al trabajo. A veces diagnosticamos mala actitud cuando en realidad es una crisis sociofamiliar que requiere asistencia, no sanción. Y finalmente, la prueba de la verdad, la etnografía. No nos quedamos en la oficina, salimos a caminar el pasillo. Observamos la proxémica, cómo se usa el espacio, la oficina del líder es un búnker cerrado o es un espacio abierto. Observamos los rituales. En las reuniones, ¿hay debate real o hay un silencio obediente? Buscamos la disonancia. Cuando lo que la empresa dice en sus valores no coincide con lo que hace en sus pasillos, ahí encontramos la fractura que está enfermando el clima. Para cerrar, quiero que te lleves esta verdad. El diagnóstico sin acción es solo una autopsia. De nada sirve saber por qué nos enfermamos si no aplicamos la cura. Como trabajadores sociales, nuestra intervención es quirúrgica. Si falla la estructura, no ponemos parches. Diseñamos roles claros para eliminar la angustia. Si falla el vínculo, no pedimos que se lleven bien. Mediamos para recuperar la confianza y la seguridad. Si falla la retribución, no solo hablamos de dinero, trabajamos en el reconocimiento para devolver el sentido de justicia.
Pero recordá siempre esto: el clima laboral es un ecosistema vivo, no se genera por arte de magia, es la energía resultante de fuerzas que están operando ahora mismo. Nuestro diagnóstico siempre nos lleva a la fuente, a los 3 grandes generadores que regulan la temperatura de tu organización: las dinámicas de los equipos, las características de las individualidades y el termostato más potente de todos, el liderazgo, porque podés tener el mejor equipo y las personas más talentosas, pero la figura del líder es quien tiene el poder de definir la estructura, modelar el vínculo y validar la retribución. El líder no solo dirige personas, el líder diseña el clima donde esas personas respiran. No podemos sanar el ecosistema sin mirar a quienes tienen la mano en el termostato. Por eso, en nuestra próxima clase magistral vamos a desarmar la pieza angular de todo este sistema, el liderazgo. Soy Fabio Moran. Si esta clase te aportó valor para entender tu día a día, suscríbete al canal. No te pierdas lo que viene, porque recién estamos empezando a decodificar la organización real. Nos vemos en la próxima.